hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Nos encontramos en el sexto domingo del tiempo ordinario, año impar, ciclo A. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, seamos nuestras mentes, cuerpo, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Seamos nuestro pasado, presente y futuro. Seamos a nuestros hijos, familiares, seres queridos, a nuestras mascotas, a nuestros bienes materiales y financieros. También sellamos los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir como hermanos en Cristo este encuentro con la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Invoquemos la luz divina de Cristo Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de luz. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la liturgia de la palabra nos presenta una primera lectura tomada del libro de Siráside, una segunda lectura tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios y el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. En la descripción del video te dejo el texto del Evangelio del día de hoy. Bien, queridos hermanos en Cristo, hoy tenemos una lectura bien refrescante, ¿verdad? Podemos decirlo de alguna manera, que recoge el código moral del Antiguo Testamento, es decir, está centrada en la ley de Moisés, luego de los profetas, ¿verdad? Y lo que viene a ser Jesús con esa ley de Moisés y de los profetas. De manera que entonces tenemos un código moral del Antiguo Testamento y fíjate que la primera lectura tomada del libro de Sirácides hace una referencia bien interesante sobre los mandamientos. Dice que Dios te da los mandamientos y tú decides, y eso se mantiene, ¿verdad? Sabemos que en el sacramento del bautismo, bueno, se nos da la voluntad para decidir obrar el bien, obrar el mal, se nos da el libre albedrío, ¿verdad? Para nosotros tomar nuestras decisiones. Y el primer punto que quiero compartir contigo el día de hoy lo he llamado interiorizar el espíritu de la ley. Interiorizar el espíritu de la ley, y todo pues está centrado en el corazón. En estos días se proclamaba la palabra de que lo que sale, ¿verdad?, es lo que hace daño, lo que sale del hombre es lo que hace daño a las personas, no lo que entra. Y pues digamos que de alguna manera esto de interiorizar el espíritu de la ley, bueno, fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a dar plenitud, a dar la interpretación con la sabiduría que tiene por ser el Hijo de Dios, la interpretación correcta, y no pues como hacían por ejemplo los fariseos, los escribas, que eran muy exigentes, eran muchísimos preceptos, eran muchas leyes, eran 613 preceptos, recuerda que en alguna oportunidad lo conversamos, y era muy fácil para ellos: hagan esto, no hagan aquello, criticar a este, criticar al otro, para condenarlo, juzgarlo, crucificarlo, ¿verdad?, para los demás, pero para ellos no. Entonces es muy fácil querer dar cumplimiento a las leyes para las demás personas, sobre todo cuando nosotros somos los que tenemos que ejercer de alguna manera el cumplimiento de alguna norma, ya sea en el trabajo, ya sea en un equipo de estudio en la universidad o en el liceo, en un equipo deportivo, en la parroquia, ¿verdad? Bueno, hay que revisar también nosotros cómo nosotros estamos imitando a Dios, si realmente nosotros estamos buscando que nuestro corazón, ¿verdad?, tenga nobles sentimientos, tenga una equidad, ¿verdad?, para que todo lo que digamos que vamos a hacer seguir a los demás, pues también seamos nosotros los primeros en dar el ejemplo. Es muy fácil criticar y señalar al otro cuando a veces nosotros estamos cometiendo o el mismo pecado o pecados tal vez de mayor gravedad y complejidad. De manera que este punto es bien importante, porque por un lado pues Jesús viene a dar plenitud, y por otro lado es una invitación a nosotros a hacer el bien, a buscar el fondo. Yo lo digo mucho, buscar el fondo. El fondo es la palabra,
Es la palabra de Dios, es la esencia, es lo que realmente ha querido Dios enseñarnos a través de su pedagogía divina durante todo lo que es la historia de la salvación y la historia de la iglesia. Y con Jesús pues nos ha venido a dar todos los elementos, los signos, las señales, la formación, todo lo que nosotros necesitamos para justamente interiorizar con el espíritu, ¿verdad? Que realmente, para el cual realmente fue escrita la palabra de Dios y para la cual tiene su fundamento toda la ley fundada de Moisés y en los profetas. Y es importante pues recordar que Jesús no vino a abolir la ley, sino pues a darle plenitud. De manera que es importante nosotros ubicarnos en nuestros lugares, en nuestros contextos, a ver cómo estamos nosotros aplicando la ley, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, qué es lo que sale, ¿verdad? Y con lo que sale a veces de una manera intempestiva, ¿verdad? Impulsiva. Y entonces si estamos haciendo el bien o estamos obrando de la manera que no le agrada al Señor. Bien, queridos hermanos en Cristo, estamos de vuelta con este encuentro con la palabra de Dios. Y el segundo punto lo he llamado cumplirla hasta lo más mínimo. Bueno, porque también hay una promesa y una recompensa, ¿verdad? Fíjate que amoroso y que maravilloso el Señor, que en el versículo 19 dice lo siguiente. Permíteme un momentico, dice, por tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseña a los hombres a desobedecerlo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumple, los enseña y será grande en el reino de los cielos. De manera que hay que cumplir la ley hasta lo más mínimo. Y también quiero destacar que la palabra dice lo siguiente: primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Entonces, todo lo que está aquí en la palabra de Dios, que es revelación de Dios, la divina revelación de Dios, conjuntamente con la tradición apostólica, es fiel, ¿verdad?, a los designios de Dios. Se va a cumplir hasta la última coma. Bueno, como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, que hermanos en Cristo. Para terminar la reflexión por el día de hoy, el tercer punto lo he llamado ser responsables. No se trata pues solamente de dar cumplimiento a lo externo, ¿verdad?, sino a todo lo interno, a todo lo interior, a todo lo que pasa por nuestras mentes, ¿verdad?, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad, todas las metas que nos proponemos. Y también quisiera pues aprovechar el espacio para recordar que los mandamientos son absolutos, no se relativizan los mandamientos. Por ejemplo, el texto da varios ejemplos, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, el adúltero no es solamente el acto en sí de adulterio, ¿verdad?, sino que solamente ya con la mirada, ¿verdad?, estás pecando porque estás faltando, si tienes una pareja, ¿verdad?, estás faltando a la fidelidad con los ojos, ¿verdad?, estás pecando con la mirada, ¿verdad?, estás a lo mejor teniendo pensamientos lujuriosos o pecaminosos. Igual también es, por ejemplo, que yo tenga varios bolígrafos aquí, tenga 3 bolígrafos aquí y una persona pasa y sentada y agarra un bolígrafo y dice, no, como agarré uno solo, no es grave pecado. Bueno, o sea, hayas agarrado uno solo, hayas agarrado 3, ¿verdad?, es un pecado igual, porque es el pecado de robar. De manera que volvemos otra vez al punto de interiorizar, ver lo que está dentro de nuestro corazón, ser responsables con la misión que el Señor nos ha encomendado, ser justos, ser equitativos, escuchar a las personas, nos permite tener equidad. Yo recuerdo que en algunos años, muchos años de mi vida, trabajé en el área de talento humano, y el secreto, bueno, uno de los secretos fundamentales para esa parte, digamos, esa área de talento humano, es escuchar a las personas, escuchar al obrero, escuchar a un gerente, escuchar a una persona que está en la parte, digamos, del escalafón medio, ¿verdad?, en la jerarquía de la empresa, escuchar a las personas, porque a veces queremos aplicar la ley, no, llegaste tarde, descuéntale. O sea, está faltando 3 veces, por ejemplo, despídelo. Y no sabemos muchas veces, o sea, a nivel de calidad humana,
queremos cumplir la ley porque nos pusieron en ese puesto para cumplir la ley, hacerla cumplir, igual que un coordinador en una parroquia. A veces ni siquiera nos preocupamos por saber por qué una persona no está asistiendo a los grupos, no sabemos si está teniendo algún problema, no hacemos un acompañamiento, somos bastante fríos en ese sentido, ¿verdad? En todos los contextos, diría yo. Entonces, antes de tomar una medida para dar cumplimiento a cualquier ley, hay que primero agotar todos los recursos, interiorizar, ponerse en los zapatos de la otra persona, agotar todas las estrategias posibles dentro de lo que es la dignidad humana, el amor, toda la nobleza, el corazón de la persona, ¿verdad? Y siempre digo que cuando uno piensa que es a uno el que le están haciendo eso, ¿verdad? A uno se le hace mucho más fácil tomar las decisiones oportunas, pertinentes, efectivas, eficaces y correctas. Por eso vamos a darle a Cristo nada más todo el poder, el honor y la gloria, quien como Dios, nadie como Dios. Huid, poderes malignos, venció Cristo, el Señor. Tú y yo, unidos al Señor. Recuerda, Jesús te ama y María también. Que tengas un excelente domingo en el Señor. Recuerda darle el like, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, recuerda compartir esta reflexión con la palabra de Dios para que otras personas también, así como tú, se alimenten, se nutran, crezcan y sean luz y sal de la tierra para la gloria de Dios. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Que Dios te bendiga.